Bienvenido a Cántico Nuevo. ¿Sabe usted que Dios siempre está con usted? ¿Sabe usted que Dios es realmente Emmanuel y que no importa lo que usted está pasando, Él está con usted? Mis padres me enseñaron eso acerca de Dios y ellos me dieron el ejemplo, porque aun cuando yo tenía errores en mi vida y a veces por mi propio hacer, igual estaban conmigo. Me acuerdo una vez, yo ya tenía unos 14 o 15 años y creía que sabía mejor todo, mejor que mi mamá. Mi mamá es una persona, ¿cómo le voy a decir? Muy manual. Ella puede hacer ikebanas con flores, puede coser la ropa, puede hacer tortas, todo lo que sea manual es realmente un genio para eso. Pero un día yo decidí que yo sabía mejor que mi mamá. Y aunque ella sabía cortar muy bien el pelo, yo le dije a mamá, ¿sabes qué? No, gracias, no necesito tu ayuda. Yo me voy a cortar el pelo hoy, yo sola. Hasta el día de hoy me acuerdo lo que yo tenía puesto, la ropa que tenía puesta. Agarré un par de tijeras y me fui al baño y cerré con llave. Y entonces comencé a cortar mi pelo. Y comencé a cortar mi pelo, pero me quedó un poco desparejo, así que corté un poquito más de este lado y corté un poquito más del otro lado y cada vez me salía peor. Y entonces me empecé a asustar porque ya me quedaba así de pelo. Y cuando me di cuenta que yo ya no podía, tuve que salir del baño resignada, con las tijeras en las manos y con una petición en la mirada, y la miré a mi mamá porque yo había rechazado la ayuda de ella. Y dije, no, ¿sabes qué? No necesito, pero ahora realmente la necesitaba. Y ella realmente me podría haber dicho, ¿sabes qué? Tú me dijiste que querías hacerlo sola, pero yo estaba desesperada porque en ese momento me quedaba así de cantidad de cabello y tenía manchones por todas partes y realmente no parecía una persona en ese momento. Me acuerdo cuando mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Y se sentó conmigo en la cocina, tomó las tijeras y en esas manos tan habilidosas, pronto pudo cortarme el cabello. Sí, me quedó un corte de cabello bien corto, pero era un corte de cabello que yo podía salir a la calle y siempre estuve agradecida por aquella vez que ella me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Después que terminamos el muy corto corte de cabello, salimos a festejar. ¿Sabe que Dios siempre está con usted? Él le ofrece siempre su ayuda. Es más, desde el principio hasta el final de la Biblia, Dios dice, ¿sabes qué? No temas porque estoy contigo. No temas porque estoy contigo. Es una de las frases que se repiten en cada libro de la Biblia. En cada uno de los 66 libros de la Biblia tenemos en algún momento el pedido de que no temamos porque está con nosotros el ser que nos creó y nos redimió. La presencia de Dios con nosotros es la promesa más grande que tenemos en la Biblia. Y Dios hizo que todo el tiempo hubiera símbolos de su presencia en el pueblo de Israel, en el templo, el tabernáculo. Por ejemplo, cuando era en el Éxodo y el pueblo de Israel salió, había una visualización de la presencia de Dios con ellos. Era una nube en el día y una columna de fuego a la noche, porque Dios siempre quiere que sepamos que Él está con nosotros, que está con nosotros, que está con nosotros. Después, cuando fueron en el desierto, dijo, hagan el tabernáculo, para que todo el tiempo ustedes tengan símbolos de la presencia de Dios. Y él aparecía, la presencia de Dios, la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Y ellos podían ver con sus ojos que Dios estaba con ellos. Aparte de todos los símbolos que había en el sistema del santuario para enseñar quién sería Jesús y lo que haría. Quizás una de las visualizaciones más queridas de la Biblia es Dios como pastor. Cuando David estaba pasando por momentos difíciles, en el Salmo 23, él dice, Jehová es mi pastor, yo soy un corderito.
Y sabe que los pastores estaban siempre con los corderos. Esa era la diferencia entre esa profesión y otras profesiones. Los pastores estaban siempre con el cordero, porque las ovejitas son animales que no son muy inteligentes cuando están solos. No tienen instinto ni para buscar comida ni para buscar agua. Es más, si una ovejita pasa por agua y se va a tomar agua, pero se cae al agua, como tiene lana, se le llena de agua y sabe que muchas ovejas se ahogan tomando agua porque se les llenó de agua la lana y se hacen pesadas. Es más, las ovejitas son animales muy estresados. No pueden dormir si no está todo perfecto, en silencio. Por ejemplo, si hay moscas o alguna cosa para los corderitos, ellas se despiertan y no pueden dormir. Así que David decide usar esta visualización. Y la visualización es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y entonces dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El Salmo 23 está hablando en tercera persona, hablando de Jehová es mi pastor, Él me hace esto, lo otro, pero cuando pasa por el valle de sombra de muerte se transforma en una oración, en la segunda persona, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay muchas visualizaciones de la presencia de Dios con nosotros, una de las más queridas, como le digo, especialmente cuando tenemos que ir al hospital como pastores, siempre nos piden que recitemos el Salmo 23. Los que están enfermos, los que están muriendo, siempre quieren esta visualización de Dios como el pastor. Así que Él siempre quiso darnos su presencia, que veamos algo gráfico, que realmente Él está con nosotros, que no tenemos que tener miedo. Esa visualización de que Él está con nosotros, ¿se acuerdan de la de Isaías 43? Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, ni por el fuego no te quemarás. Todas esas visualizaciones nos recuerdan que la presencia de Dios está con nosotros cuando estamos pasando dificultades. Y Mateo toma esta parte de quién es Dios y la hace muy gráfica. Es más, Él nos va a decir que Jesús es realmente Emmanuel, Dios con nosotros. Es el único de todos los 4 evangelistas que nos va a hablar de Dios como Emmanuel, de Jesús siendo Dios con nosotros. Vamos a Mateo capítulo 1 y vamos a compensar este día que todos necesitamos saber que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está con nosotros. Leamos desde el capítulo 1, empezando en el versículo 18. Esta parte de Mateo empieza con un problema. No sé si usted tiene un problema hoy, pero si tiene un problema, déjeme decirle que es un candidato para un milagro. Porque todos los milagros en la Biblia comienzan con un problema. Capítulo 1 de Mateo, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tenemos un problema, especialmente para José y también para María. María estaba comprometida con José y no lo había conocido sexualmente. Pero el Espíritu Santo vino sobre ella, como nos explica Lucas en el capítulo 1 y 2, y el Espíritu Santo embarazó a María. Pero nunca se había escuchado eso en la historia del mundo. Y imagínense José, se está por casar con María y un día llega María y le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Póngase usted en lugar de José. A José le agarra una gran ansiedad y dice que él decidió divorciarse en silencio de María. Y porque él era un hombre pío, él no quería hacer mucho problema público cuando él podría haberlo hecho. Él podría haber traído a María al medio de Belén y decir, al medio de Nazaret y decir, la vamos a apedrear a María porque durmió con un hombre, porque está embarazada. Pero no decidió hacer eso. Fíjese lo que decidió hacer José. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, aquí tenemos este pedacito, quiso dejarla secretamente. Así que él dijo, no sé con quién durmió María, pero la voy a dejar secretamente, no voy a hacer algo público. Pero qué problema, ¿no? Estaba embarazada y no era de él. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció
en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas. Es la única vez en Mateo que una persona, otra que Jesús, es llamado hijo de David. Y nos muestra, para establecer la línea davídica, que José era hijo de David, era descendiente de David. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que de paso quiere decir Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel es una palabra en hebreo. Ema quiere decir con, nu, nosotros, el, Dios. Cada vez que usted vea la palabra él en hebreo es la palabra Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando esa profecía fue dada por Dios, no fue dada al principio en relación a Jesús, fue dada en otra circunstancia, en una circunstancia parecida a la que me pasó a mí, que yo estaba en problemas y necesité que alguien esté conmigo y me ayude. Lo que le pasó fue al rey Ahaz. Vamos a ver al rey en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde Dios va a prometer a un niño que se va a llamar Emmanuel. Así que vamos a Isaías capítulo 7 y vamos a empezar esta historia fascinante de una situación que hubo en la historia de Israel. Lamentablemente se había separado el reino de Israel del norte y el de Judá del sur. Y empieza así la historia, capítulo 7 de Isaías, versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalía, rey de Israel. Fíjese que rey de Israel iba a venir a hacer batalla con el rey de Judá. Y son los dos reinos de Israel. Qué terrible que una nación se había dividido de esa manera, que el norte ahora peleaba con el sur. Y vino la nueva a la casa de David, quiere decir en el reino del sur, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, con el reino del norte. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Le ha pasado a usted que algún día tiene tanto miedo que se le estremecen las rodillas como se estremecen las hojas de los árboles? Eso le pasó al rey Acaz, cuando supo que el rey del norte más el otro rey se habían confederado contra él. Y mire lo que decide hacer Dios. Dios le dice: ¿sabes qué, Acaz? No tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te va a pasar nada. Vamos a leer. Versículo 3. Dios mandó al profeta Isaías y le dijo esto: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, del rey. Tú y Sear-Shasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque, el de arriba. Esto es muy interesante. Estaban en el extremo del acueducto del estanque de arriba de Jerusalén, porque Jerusalén era una ciudad que no tenía un río que le abasteciera de agua. Así que lo que está haciendo Acaz, está mirando a ver si hay suficiente agua en la pileta de arriba para que, si hay una siega y hay un ejército que viene, si hay suficiente agua para la ciudad. Y ahí lo encuentra Isaías. Y le dijo, versículo 4, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Dios dice: pero si no son nada para mí, yo estoy contigo. Y entonces Acaz dice: no, yo voy a pedirle ayuda a otro rey. Y Dios dice: pero no, si yo estoy contigo. Y dice Jehová, al versículo 11, pide la señal que quieras. Y yo te daré una señal para decirte que estoy contigo. ¿Qué quieres? ¿Una columna de fuego a la noche como hice para Israel? ¿Quieres una nube de día? ¿Qué quieres? ¿Un lugar donde la gloria de Dios se muestre? ¿Qué quieres? Nada, no quiero nada, dice el rey Acaz. No, dice Jehová, pídeme una señal de que estoy contigo. Versículo 11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Parece que él está mostrando que su respuesta es pía, pero en realidad no es. Él ya ha decidido que va a pedir ayuda del norte a otro rey, al rey de Asiria. Y entonces él dice: ¿sabe qué?
Gracias, pero no gracias. No necesito a Dios. Y Dios le dice, pero igual te voy a dar una señal de que te ofrecí ayuda. Y aquí viene la señal. Versículo 13. Dice entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? El Señor mismo os dará señal. Y aquí está el versículo 14. Este es el versículo principal de Mateo, que va a citar Isaías 7:14. Aquí está la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se imaginan que iban a ser un niñito? No sabemos a quién, si era hijo de Isaías o era hijo del rey Acaz, o si eran muchas vírgenes que iban a tener niños. Virgen, la palabra en hebreo no quería decir virgen como era María, sino una moza o una joven. Ellas iban a concebir un niñito que se llamara Emmanuel. Imagínense el nombre, Emmanuel. Cada vez que lo veían al nenito, Emmanuel, ¡hey! Dios con nosotros, ven aquí. Imagínense cada vez que le cambiaban los pañales. Dios con nosotros. Hola, ¿cómo estás esta mañana? Dios con nosotros. ¿Se imagina ese nombre para un niño? Dios se ingenió que iba a dar un nombre para que cada vez que este niño lo viera, ya sea el rey o lo vea Isaías o el pueblo, cada vez que jueguen con él, cada vez que le den de comer, digan el nombre Dios con nosotros. Y esa fue la señal, pero Acaz no la quiso. Igual pidió ayuda del norte. Y ustedes saben lo que pasó. Fue terrible de ahí en adelante toda la historia del exilio eventualmente, porque Asiria eventualmente tomaría el reino del norte completamente. Y después Babilonia tomaría el sur. Así que nos dice Mateo, este fue el primer cumplimiento, aquel bebé que se llamó Emmanuel como señal de la presencia de Dios. Pero no fue el último. No, dice Mateo, el principal cumplimiento de esta profecía fue a través de una verdadera virgen, una que no había conocido sexualmente a un hombre y que fue concebido del Espíritu Santo para mostrarnos una vez y para siempre, dice Mateo, que Él realmente era Emmanuel, que era realmente Dios, que ahora la visualización, cada vez que Jesús estaría en esta tierra, primero como bebé, después como el Salvador públicamente, después en la cruz, para que sepamos realmente que de una vez por todas, que Dios está con nosotros, que nunca más tenemos que preguntarnos, ¿está o no está con nosotros? Está con nosotros, está con nosotros. Entonces Mateo dice, esta sería la señal, el cumplimiento último y el más grande de esta profecía. Mateo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ya saben ustedes, Dios con nosotros. Emma con nosotros. El Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta el día que ella dio a luz a su hijo primogénito y él le puso por nombre Jesús, porque eran los hombres los que ponían el nombre a los niños y él le puso el nombre Jesús como le había dicho el ángel. Hay algo muy interesante de los que les quiero hablar. ¿Por qué Emmanuel fue abandonado en la cruz? ¿Por qué aquel que se llamaba Dios con nosotros tuvo que citar Salmo 22? Es lindo citar el Salmo 23, Jehová es mi pastor, pero el Salmo 22 es, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo puede ser que Emmanuel, el que es Dios con nosotros, llegó a ser el desamparado, el abandonado? Vamos al capítulo 27 de Mateo, donde Jesús va a citar Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Capítulo 27, versículo 46. Voy a escribir en este papel lo que Jesús dijo. Dijo, Elí, Elí, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Si yo soy Dios con nosotros, ¿por qué? Fíjense qué interesante que el Emmanuel, usted ya es experto en hebreo ahora,
¿Se acuerda lo que quería decir el él en Emmanuel? El él quería decir Dios. Y es el mismo él que en estas palabras que tenemos ahí en arameo. Elí, Elí. Él quiere decir Dios y quiere decir mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo él de Emmanuel es el él de Elí, Elí. ¿Por qué Dios con nosotros dijo, ¿por qué no estás conmigo? Y ahí es cuando nos damos cuenta de la señal que nos dio Dios de su presencia. La señal es que Él estaría con nosotros y haría por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él fue abandonado para que nosotros nunca lo seamos. Él tomó todo sobre sí mismo porque era Dios con nosotros, pero en ese momento Él sintió que Dios lo había dejado. Así que acuérdate siempre, Emmanuel fue abandonado por Dios para que tú nunca lo seas. ¿Qué pasaría si llegarías a creer que hay una garantía, que Dios siempre está contigo? Esta idea de Dios con nosotros es tan importante para Mateo, que no solamente la usa al principio del Evangelio. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra inclusio, que es una palabra académica, que quiere decir sándwich narrativo? Que empieza Mateo diciendo que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y termina diciendo las últimas palabras de Mateo, capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Inclusive en el fin del mundo. Nos dice Apocalipsis que finalmente ese pacto que Dios hizo, que iba a estar con nosotros, se va a hacer realidad para siempre. Les voy a leer capítulo 22, versículo 3. Vamos a empezar en realidad en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde al final de la historia de este mundo, Dios va a estar con sus hijos para siempre. Nunca más se va a separar, nunca más. Capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Se acuerdan que el tabernáculo era uno de esos lugares donde se veía la presencia de Dios? Y la gloria de Dios estaba siempre adentro y la gente podía ver que estaba Dios con ellos. El capítulo 21, versículo 3 de Apocalipsis dice, he aquí oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y fíjese lo que dice el versículo 22. Y no vi en ella templo. Ya no había más templo, ni tabernáculo, ni ninguna de esas cosas que eran símbolos de la presencia de Dios. No, ya no hay necesidad para templo ni tabernáculo. Y no vi en ella templo, dice Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. No, ya ahora está el Cordero de Dios, que fue Emmanuel, que dijo, ¿por qué me has desamparado en nuestro lugar? Y ahora para siempre Dios va a tener a sus hijos con Él y será Dios con nosotros para siempre. La verdad que no puedo esperar ese abrazo. No puedo esperar el abrazo de aquel que estuvo conmigo toda mi vida y que ha estado con la raza humana desde el comienzo, el que hizo el pacto que es nuestra presencia. Quiero terminar contándoles la historia que realmente cambió mi vida hace muchos años atrás. Es la historia del Hoyt Team. El Hoyt Team, si usted quiere saber más de ellos, puede ir a la página de internet de ellos, que es TEAMHOYT, Team Hoyt, TEAMHOYT.com. Ahí va a encontrar toda la historia que les estoy por contar y muchos más detalles. El Hoyt Team es un team de padre e hijo que siempre están juntos. Es más, corren carreras juntos. La presencia del padre con el hijo es 100% necesaria para que el hijo pueda llegar a la línea de llegada. ¿Por qué? Porque el hijo es completamente discapacitado. El hijo es cuadraplégico. No puede ni caminar, ni mover sus brazos con coordinación.
no puede siquiera hablar, pero es muy inteligente el hijo. Tan inteligente que cuando él era un pequeño niño, ya es un hombre mayor ahora, cuando tenía cerca de 9 años, decidieron entrar en una maratón para discapacitados. Y el papá lo llevaba en la silla de rueda hasta que cruzaron la línea de llegada. Eran solo 5 kilómetros. Cuando cruzaron a la línea de llegada, vieron que el hijo tenía una gran sonrisa. Y el padre quería saber por qué el hijo tenía tanta sonrisa. Pero como el niño no habla, llegaron a la casa y el niño tiene una computadora, ahora ya es un hombre grande, pero tenía una computadora que le ponían una cosita aquí en la frente y él podía escribir a máquina con su computadora. Y dijo, papi, cuando llegamos a la línea de llegada, fue la primera vez en mi vida que no me sentí discapacitado, me sentí como que era un ganador, me sentí como que era alguien porque tú me llevaste hasta la línea de llegada. Y el padre le dijo, hijo, yo estaré siempre contigo, siempre estaré contigo. Y te voy a llevar en todas las posibles maratones. Así que el padre empezó a entrenar, aunque ya era un hombre mayor. En el 2011, el papá va a cumplir 70 años y van a correr aquí la maratón en Boston. Pero el día que entraron, han hecho más de 1000 carreras. El día que entraron en la triathlon de Hawái, que se llama Ironman, hombre de hierro, con 126 millas en bicicleta, 26 millas corriendo, 2.5 millas nadando. Este hombre llevó a su hijo, diciéndole, estoy contigo. Llevó a su hijo. Me encantaría que vean la documental, la pueden ver en la página de internet, porque yo no se las puedo mostrar aquí en este video por créditos. Y llegó el padre a la línea de llegada, porque el padre había prometido al hijo que siempre estaría con él y que él sería un ganador, siempre, pero no porque el hijo podía. El hijo era discapacitado. El hijo no podía correr siquiera, pero el padre, que no era discapacitado, podía llevarlo al hijo y decirle, yo estoy contigo. Y en la documental ustedes ven la sonrisa grande de este muchacho a medida que van en la carrera, porque él sabe que el Padre está con él y que cuando el Padre está con él, él siempre va a llegar a la línea de llegada. La documental tiene un canto y el canto dice, mi Redentor vive. Emmanuel, Dios con nosotros, nos ha hecho la misma promesa. Primero la promesa de Emmanuel fue hecha a un hombre que necesitaba ayuda y Dios le dijo, te daré una señal de que estoy contigo, un niñito que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Pero él rehusó la presencia de Dios. Pero después llegó el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Después llegó el que nos recordaría que Dios realmente está con nosotros. Es más, este mismo Emmanuel es el que gritó, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué lo había desamparado Dios? Lo había abandonado para que tú nunca seas abandonado. Lo había abandonado para que la vida eterna sea una realidad para ti. Lo había abandonado para que pronto Él te pueda dar ese abrazo y ya no necesitemos ni templo, ni tabernáculo, ni nube, ni columna de fuego, ni pastor, ni nada, porque Dios morará con nosotros para siempre y nosotros moraremos siempre con Él. Pero la presencia de Él con nosotros y el pacto que hizo con nosotros costó un gran precio. Costó la vida de Emmanuel. Quiero que sepas que estarás con Él en el paraíso para siempre. ¿Por qué? Porque Él fue abandonado en tu lugar para que tú nunca lo seas.